Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Die Frage, wollt ihr den totalen Krieg? Wollen die, wenn nötig, totale und radikale, als die uns heute überhaupt erst vorstellen können? Comienzos de 1945. Curlandia, Mar Báltico. Desde hace unos meses el grupo de ejércitos norte de las Fuerzas Armadas alemanas está cercado por el Ejército Rojo en esta península. Las inmensas pérdidas de hombres e insumos durante los últimos años de guerra destrozaron también en el norte del Frente Oriental al otrora temido ejército de la Alemania nazi. Estas imágenes ilustran el penoso estado de las unidades atrapadas. Pese a todo, la propaganda nazi se sigue aferrando al mito del dominio militar. En el noticiario se muestra a los nuevos granaderos entrando al servicio de la patria. Die Heimat schaffte ihnen in schwerer Arbeit auf unter Frontnahmebedingungen. So gehen sie mit Freude und Eifer an ihren Dienst, immer ihre Pflichten vor Augen, damit sie am Kampfe um die Erhaltung des Reiches die besten Grenadiere des Führers sind. Milicias populares, adolescentes y soldados que se han quedado sin batallón conforman estas nuevas unidades. Lo más pérfido es que aún en una situación militar sin salida, los hombres juran por el Führer. La idea es sacrificarse, no rendirse. En el nacionalsocialismo, el concepto de sacrificio es muy fuerte, muy importante. Por eso a Hitler le gustaba tanto la marina de guerra, porque cuando se hundía, lo hacía por completo. Eso lo impresionaba, le gustaba. Así tenía que ser. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo comienza una gran ofensiva en Prusia Oriental. A las 4:45 el cielo se ilumina de repente cuando hasta 300 cañones soviéticos por kilómetro de frente abren fuego sobre las posiciones alemanas. Los camarógrafos del Ejército Rojo filman escenas apocalípticas después de que las líneas de defensa de la Wehrmacht en ese amplio frente colapsen rápidamente. En los años anteriores, la Wehrmacht había llevado a cabo en la Unión Soviética una campaña de exterminio contra lo que la ideología nacionalsocialista consideraba una población racialmente inferior. Ahora el Frente del Este se encuentra ya en territorio del Reich alemán, y con el Ejército Rojo aparece en muchos lugares el miedo a la venganza. La gente tenía miedo. Les decían que venían los rusos, unos seres inferiores. Así que tenían miedo del Ejército Rojo. Pero por supuesto también conocían las atrocidades cometidas por los suyos en territorio de la Unión Soviética. Así que lo que tenían era una combinación de prejuicios contra esos rusos inferiores, una apreciación real de que el Ejército Rojo no sería melindroso en su avance, y también una clara idea de los crímenes masivos que Alemania había cometido y por los que ahora temían represalias. En vista de ese panorama, muchas de las aproximadamente 2,5 millones de personas que por entonces vivían en Prusia Oriental prefieren dejar atrás su hogar lo antes posible y huir hacia el oeste. Pero había un problema. Los nacionalsocialistas prohibieron durante mucho tiempo la huida. Querían que la gente mantuviera la posición y así poder contraponer algo al avance del ejército soviético.
Eso ciertamente contribuyó a que después la huida fuera tan caótica y violenta. La gente se fue en el último momento, con el exiguo equipaje que pudieron preparar a toda prisa, y a menudo se vieron atrapados en enfrentamientos. ¿Quién huye en esas marchas? Madres con sus hijos, ancianos. Es decir, como siempre en la guerra, los más débiles son los afectados que deben valerse por sí mismos y hacerse responsables del fracaso de toda una nación, incluida la falta de planes de evacuación. Como los caminos por tierra hacia el oeste estaban en gran parte cortados por los soviéticos, muchas personas huyen cruzando lagunas heladas. Sin embargo, otros peligros les esperaban. El destino provisional de muchos es Danzig, en la costa del mar Báltico. La gente espera para poder continuar allí la huida en barco, ya que los puertos de la región aún estaban bajo control alemán. También el Gotenhafen, donde el 30 de enero de 1945... miles de personas abordan el Wilhelm Gustloff. Por entonces, este barco era conocido en todo el país. Para su botadura, en mayo de 1937, Adolf Hitler viajó personalmente a Hamburgo. Te bautizo con el nombre de Wilhelm Gustloff. Durante años, este crucero había servido como barco de vacaciones para la organización nazi Kraft durch Freude. Los miembros del partido descansaban en su cubierta mientras navegaban por el Mediterráneo y el Mar del Norte. Ahora debía ayudar a llevar al oeste a refugiados y soldados. Cuando zarpa, tiene una sobrecarga de varios miles de pasajeros. Por el gran peso resultante, el capitán elige una ruta por aguas profundas que lleva al barco a internarse en el Mar Báltico, donde también se encuentra la Marina Soviética. Sobre las 21 horas, un submarino soviético descubre y torpedea al Wilhelm Gustloff, cuyo nombre provenía de un nacionalsocialista asesinado. Este se hunde en las heladas aguas. Al menos 9.300 personas mueren en el desastre. Por cierto que no fue un crimen de guerra, legalmente hablando, porque el Gustloff navegaba a oscuras en aguas de guerra, estaba armado y llevaba soldados a bordo. En ese sentido, si se toma la ley marcial, fue legal atacar al Gustloff. Si fue legítimo, es otra cuestión sobre la que cada uno puede hacerse su propia idea. Al otro lado del mundo, la guerra arrasa sin cesar. Unidades de la Marina de Estados Unidos navegan frente a la isla japonesa de Iwo Jima, a unos 1.000 kilómetros al sur de Tokio. A mediados de febrero de 1945, acorazados abren fuego sobre la isla, de apenas 21 kilómetros cuadrados, pero gran importancia estratégica. Bombarderos de Estados Unidos despegan desde las Islas Marianas y apoyan la operación desde el aire. La isla volcánica de Iwo Jima es un lugar de importancia operativa, porque allí hay aeropuertos que pueden usarse para la escolta de los bombarderos o para aterrizajes de emergencia de bombarderos. Por eso Iwo Jima pasa a un primer plano. Los corresponsales de guerra de la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos filman a decenas de miles de infantes de Marina de Estados Unidos que desembarcan en la isla 3 días después del comienzo del ataque, poco antes de las 9 de la mañana. Así surgen las tomas de las feroces batallas por la llamada Isla del Azufre, que más tarde forman la base del documental A las orillas de Iwo Jima. Nos esperan problemas en Green Beach. Los japoneses nos disparan desde sus posiciones fortificadas en el monte Suribachi. Además de los camarógrafos, también hay fotógrafos entre los corresponsales de guerra. Pocos días después del comienzo de la operación de desembarco, uno de ellos registra cómo los marines estadounidenses izan su bandera en la cima del extinto volcán Suribachi, aunque en realidad están sustituyendo una bandera previamente levantada allí mismo. Es esta la foto que pasa a la historia. La Segunda Guerra Mundial también es una guerra de imágenes y de símbolos. De los millones de fotos que existen de la Segunda Guerra Mundial, hay 5 o 6 que todos conocemos. La recreación del izamiento de la bandera de Iwo Jima simboliza la victoria estadounidense en el Pacífico.
Pero todavía tendrán que transcurrir varios meses hasta que Estados Unidos logre la victoria definitiva en este océano. Incluso los enfrentamientos en Iwo Jima continúan semanas después de la toma de la icónica foto. Los japoneses emplean una sangrienta táctica. El comandante era plenamente consciente de que no podría defender la isla de los estadounidenses, de modo que su táctica era infligirles las mayores pérdidas posibles para que la guerra se volviese impopular y la terminasen abandonando por motivos políticos. No lo logró, pero aún así la cantidad de soldados estadounidenses allí muertos es inmensa. Más de 6.800 marines caen hasta lograr controlar totalmente la isla. A eso se suman casi 20.000 heridos. Del lado japonés, la mayor parte de los 20.000 defensores de la isla perdieron la vida. Solo 216 terminaron rindiéndose ante el enemigo. En general, a los estadounidenses los sorprendió mucho el espíritu de inmolación que los japoneses demostraron en los operativos de defensa de Iwo Jima. No creían que los japoneses lucharían literalmente hasta el final, y eso también jugó un papel muy importante, ya que en algún momento Estados Unidos cambió de opinión y resolvió terminar la guerra de otra manera. No solo en Iwo Jima las tropas del Imperio japonés se oponían con vehemencia a la inminente derrota. A partir de octubre de 1944, sus comandantes en el Pacífico comenzaron a aplicar una nueva arma: los kamikaze. Los pilotos japoneses se lanzaban con sus aviones contra los barcos de guerra enemigos, sacrificando su vida. El vicealmirante Takehiro Onishi, comandante de la flota aérea de la Armada Imperial japonesa, fue quien desarrolló la idea. Por supuesto que fue una absoluta conmoción para los soldados estadounidenses. No esperaban una cosa así. Era una forma de guerra completamente nueva. Del lado estadounidense, no contaban ni remotamente con semejante espíritu de sacrificio. Los escuadrones de aviones suicidas llevaban nombres como Sol de Mañana y Cerezo de Montaña. No era difícil reclutar a jóvenes fanáticos para estas misiones suicidas. Sin embargo, si se observan los resultados, esos ataques no fueron muy eficientes. En realidad, no aportaron mucho. Las defensas estadounidenses derribaron muchos de esos aviones antes de que pudieran llegar a su objetivo. Y los que sí impactaron, a menudo no causaban grandes destrozos. Era más bien un factor de choque. Este tipo de imágenes también contribuyen. Las tomas del 21 de enero de 1945 documentan las consecuencias de un ataque kamikaze al USS Ticonderoga, cerca del estrecho de Formosa. Si bien el portaaviones no resultó hundido en el ataque, más de 100 hombres murieron a bordo del barco, aumentando el número de víctimas estadounidenses en el Pacífico. Menos de 2 semanas después, los 3 grandes de la coalición antihitleriana se reúnen en una cumbre en el entonces balneario soviético de Yalta. El Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos están unidos desde hace años contra la Alemania nazi. Ahora la guerra en Europa parece decidirse a su favor. El final es solo cuestión de tiempo. El primer ministro británico, Winston Churchill, el dictador soviético, Joseph Stalin, y el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, forjan planes para el futuro y concretan los acuerdos sobre la posguerra que habían hecho en la conferencia de Teherán un año antes. En Yalta se reúnen los 3 grandes y deciden cerrar el desplazamiento hacia el oeste de Polonia, que ya había sido insinuado en Teherán. Además hablan sobre zonas de ocupación y sobre todo de qué sucederá con el Pacífico. Hasta entonces, la Unión Soviética no había participado en las operaciones militares contra Japón. El presidente de Estados Unidos, delicado de salud, quería cambiar eso para terminar rápidamente la guerra en el Pacífico y evitar más pérdidas graves. Entonces, Roosevelt se acerca a Stalin y le dice: los necesitamos en el Pacífico. Negocia con él y recibe la promesa de que el Ejército Rojo atacará 3 meses después del final de la guerra en Europa, lo que cumpliría al pie de la letra. A cambio,
Los aliados occidentales prometen ampliar su apoyo al Ejército Rojo, bombardeando el Reich alemán. 2 días después de la conferencia, las fuerzas aéreas aliadas ponen su punto de mira en Dresde.